El mundo del cine está plagado de misterio y cambios. Continuamente, las películas que vemos en cines han pasado por tantos cambios que las suelen convertir en obras completamente diferentes a como se planearon o son directamente canceladas. Esto puede ser porque los ejecutivos decidieron cambiar el enfoque del filme o porque en caso de ser una secuela, la obra fílmica anterior no recaudó lo que se esperaba. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a películas que cambiaron o fueron canceladas. Edición Héroes. Batman Continues. Cancelada. Batman Continues iba a ser la tercera entrega de la saga de Batman clásica de Tim Burton que había iniciado en 1989. Según Tim Burton, esta sería una entrega más seria y oscura que su predecesora, pero las personas comenzaron a quejarse sobre cómo cada película del murciélago se volvía más lúgubre que la anterior, haciendo que Warner cambiase a Burton por Joe Schumacher, y haciendo que el guión y la estética de la película sea más colorida y cercana al estilo cyberpunk. La trama de la película es la misma de la lanzada en 1995 Batman Forever, a excepción de algunos cambios para bajarle la brutalidad. El cambio principal en la cinta es que Michael Keaton decidió no seguir en el filme con el papel estelar, ya que no le gustaba el rumbo de la película. Por esto, fue sustituido por Val Kilmer. También el actor Robin Williams, quien tenía el papel del Acertijo, fue sustituido por Jim Carrey, entre otros actores del elenco. La película se renombró a Batman Forever y fue estrenada el 16 de junio de 1995, teniendo unas calificaciones muy bajas por la crítica por el repentino cambio de elenco y enfoque. En 2021 se lanzó Batman 89, una línea de cómics que sigue en el guión de Tim Burton de esta tercera película. Michael Keaton regresará en su papel de Batman para la película de Flash, que será lanzada en el 2023. Justice League 2. Cancelada. Esta sería una secuela de Justice League del director Zack Snyder. La película partiría directamente desde donde se dejó la anterior, con Slade Wilson y Lex Luthor uniéndose para formar la Injustice League y combatir a los héroes que les habrían derrotado, mientras tendríamos vistazos al futuro apocalíptico donde debutaría Green Lantern en el DCU. Lamentablemente, mientras Justice League estaba en producción, la hija de Zack Snyder dejó este mundo por voluntad propia, haciendo que el director deje su cargo para hacer el duelo adecuadamente. Warner aprovechó esto y trajo a Joss Whedon para terminar la primera Justice League, descanonizando parcialmente el universo de Snyder por los cambios que hizo en la cinta. La película fue cancelada. Los fans se mostraron en descontento con la versión de Justice League de Whedon, por lo que durante algunos años promovieron la campaña Restore the Snyderverse, trayendo así la versión original de Justice League de Snyder en 2021. Se espera que el universo de Snyder pueda continuar en streaming, por lo que aún no se descarta la idea de esta secuela. Versión original de Suicide Squad, cambiada. La polémica Suicide Squad se estrenó el 5 de agosto de 2016 y formaría parte del DC Extended Universe. En esta, varios villanos de DC Comics formarían un equipo disparejo para salvar al mundo de una amenaza en la que los héroes no participarían al socorro. Warner pretendía recrear la fórmula del UCM, dándole un toque más serio y adulto. Para esto, se contrató a Zack Snyder, quien le dio su toque serio y con muchas referencias a la religión a las dos películas previas del DCEU, Man of Steel y Batman v Superman. Para la dirección de Suicide Squad, se contrató a David Ayer, quien pretendía seguir con el universo lúgubre y oscuro de Snyder. Sin embargo, la reciente en ese momento Batman v Superman cambió los planes de Warner pues fue recibida mixtamente, y uno de los puntos más criticados fue la seriedad casi absurda que se tomaba en la cinta. Esto hizo reformular Suicide Squad a pesar de que estaba casi completa para hacerla con un humor más parecido al de Deadpool que coincidían con el estreno. En 2015 se lanzó el tráiler oficial, pero a pesar de tener un buen recibimiento, la película fue cambiada de todas formas. El tono de la película fue completamente cambiado. Esto se puede ver desde el tráiler 1 hasta el tráiler final. Se añadieron colores vivos y neones por todos lados. La música pasó de ser música con tono serio hasta el tráiler final, donde sonó Hiddens, que le da una vibra diferente a la película. Se recortó mucho la trama del Joker de Jared Leto, quien de hecho haría de segundo villano en lugar de ser un cameo. Entre otras cosas, se cortaron las vejaciones que este le hacía a Harley Quinn en la cinta. La película se estrenó con normalidad, dando la sorpresa de que no era lo que los trailers enseñaban. Muchos la comparaban con un intento de copia de Deadpool, pero sin embargo rompió en taquilla. Con el lanzamiento de Blu-ray se recuperó poco material perdido de la versión original. Actualmente se sabe que existe una copia de la película original a la cual le falta postproducción. Para terminarla, se creó el movimiento Ayer Cut para traerla de vuelta, así como se trajo Justice League de Zack Snyder, pero de momento no se sabe nada más. Versión de Fox de Deadpool 3, cancelada y cambiada.
Deadpool es un dúo de películas que al principio formaron parte del universo de X-Men, en una línea confusa de tiempo, pero sí estaban en él. La original Deadpool 3 iba a ser lanzada en 2018 y tendría clasificación R como las anteriores. Según Ryan Reynolds, la trama de esta sería que Deadpool, Wade y Cable harían una especie de road trip por Canadá en la búsqueda de un suero que pueda revivir a Vanessa, la prometida fallecida de Wade. Luego de lograrlo, Vanessa pasaría a ser Copycat. En este viaje se enfrentarían a villanos como Lady Deathstrike, Mr. Sinister y seguramente Juggernaut otra vez. La película fue cancelada. Disney completó la transacción de la compra de 20th Century Fox cancelando todos los spin-offs de mutantes en producción. Actualmente se confirmó que existiría una tercera entrega numerada de Deadpool con clasificación R y que estaría dentro del UCM, por lo que sería de Disney. Se tiene el posible nombre del director, que es Sean Levy. Se espera que Deadpool aparezca como cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. X-Men Origins, Magneto, cancelada. Esta continuaría lo que suponía una saga de orígenes para ciertos personajes de X-Men que habría comenzado con la película de Wolverine. En esta veríamos el origen de Magneto en todo su esplendor. La película sería dirigida por David S. Goyer y estaría prevista estrenarse en 2008 o 2009. Cuando salió la noticia, esta tuvo un buen recibimiento por parte del internet. Sin embargo, la pésima crítica hacia X-Men Origins Wolverine acabó con la saga de los orígenes mutantes antes de siquiera nacer, dejando esta película cancelada junto a las otras posibles en plan. La película fue cancelada. Gracias a los puntos bajos de X-Men Origins se canceló toda la saga de orígenes. El origen de Magneto y Xavier se contó en X-Men First Class usando las locaciones que Goyer había seleccionado para la película de Magneto. Se cree que además la cancelación de esta fue porque Ian McKellen dijo no querer volver para interpretar a Magneto por su edad, siendo introducido Michael Fassbender en su lugar como el Magneto joven. Daredevil 2, cancelada. Secuela de la cuestionable adaptación de Daredevil de 2023, con la que se buscaría continuar el universo compartido con la película de Elektra. En 2006, el actor Michael Duncan dijo que el personaje de Kingpin estuvo entrenado para combatir otra vez a Daredevil cuando se le preguntó si volvería al personaje, mientras que en 2004, Ben Affleck declaró que no se sentía cómodo con la película y su tono, y dijo estar dispuesto a volver si se adaptaba una historia seria y oscura como Born Again, lo que parecía algo viable para Fox. También se tenía en vista que además de Kingpin, el villano sería Mr. Fear. La película fue cancelada. Mientras que en Daredevil tuvo un éxito rotundo en taquilla, su secuela spin-off Elektra fue todo lo contrario, considerando y haciendo realidad la cancelación de la saga del Hombre Sin Miedo. Ben Affleck dijo que no se sentía cómodo usando el traje de Daredevil y ya no participó en películas de superhéroes hasta Batman v Superman. El arco Born Again se adaptó en la temporada 3 de la serie de Marvel Netflix de Daredevil, siendo esta considerada la mejor temporada de una de las mejores series valoradas por la crítica. Versión original de Dragon Ball Evolution, cambiada. La infame adaptación a live action de Dragon Ball sufrió algunos cambios antes de llegar a la pantalla del cine. Para empezar, su nombre original sería Dragon Ball Z, hasta que en 2004 Ben Ramsey fue contratado para modificar el guión de la película, dándole el nombre que conocemos actualmente. En el guión original, Goku tendría dos amigos nerds llamados Kai y Ulan. Habrían versiones alternativas de los namekianos y Krillin haría un pequeño cameo, pero todo esto fue descartado y cambiado por lo que conocemos hoy. Se eliminaron personajes secundarios y la aparición del personaje de Krillin. Dragon Ball Evolution fue un fracaso de taquilla, quedándose el puesto de uno de los peores live action existentes. Se tenían planeadas secuelas, pero también fueron desechadas. Actualmente, Disney planea hacer otro live action basado en Dragon Ball Z. Kick-Ass 3, cancelada. Tercera parte de la saga de Kick-Ass, donde volveríamos a tener a los mismos actores que en las dos anteriores. La trama de esta se basaría en el volumen 3 de los cómics originales de Kick-Ass. Lamentablemente, Kick-Ass 2 no fue un éxito en taquilla. La saga tambaleaba y una tercera parte iría de la mano del éxito de la segunda, lo que no sucedió, dejándonos unos pequeños teasers de lo que se venía. La película fue cancelada. La saga de Kick-Ass pasó sin pena ni gloria, por lo que no hubo mucho ruido para revivirla. Chloe Moretz dijo que no volvería a papel de Hit Girl de todas formas. Versión de Sony Pictures de Sonic, cancelada y cambiada. La película de Sonic que conocemos fue estrenada el 14 de febrero de 2020, teniendo un recibimiento mayormente positivo. Estaba planeada estrenarse antes, pero fue retrasada para rediseñar al personaje. En 2018, Sony anunció en su calendario de películas una del personaje que estaría en producción desde 2014. Sin embargo, esta fue cancelada. Esto fue por una disputa entre Sony y el director Nina Moritz, quien era constantemente hostigado por Sony para reducir el presupuesto de sus películas. Tras el fracaso de la película Passenger, Moritz abandonó Sony Pictures
Pictures y se llevó los derechos de la película de Sonic con él, lo cual ofendió a Paramount, quienes hicieron realidad la película utilizando el diseño anterior de Sonic al principio para luego ser cambiado por uno más amigable para el público. La trama de la película es la misma que la de 2020, el diseño de Sonic dio tanto que hablar negativamente que tuvo que ser cambiado por uno más fiel y a la vez más realista que el original. Se filtró un póster de esta versión en el que Chris Pratt sale como el oficial Wachowski en lugar de James Marsden. Sonic estuvo a punto de caer en taquilla, pero gracias a su rediseño continuó y actualmente una segunda parte está en cartelera. Incluso se preparó terreno para una tercera, haciendo de esto una saga. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en el Discord del canal o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao. Belezas.